Las Salinas Grandes, uno de los salares más imponentes de América Latina, ubicado en plena región de la Puna, entre las provincias argentinas de Salta y Jujuy. Nosotros la visitamos desde el lado jujeño, a más de 3.450 metros sobre el nivel del mar, y en este video queremos compartir con ustedes esa experiencia. Pónganse cómodos y acompáñenos en este increíble recorrido. Compañeros de viajes y aventuras. En el video de hoy los llevamos con nosotros a uno de los paseos más lindos que hicimos durante nuestra segunda visita al norte argentino. Salimos bien temprano desde la ciudad de Salta y comenzamos nuestro recorrido por la ruta nacional número 9. En el camino atravesamos la ciudad de San Salvador de Jujuy y nos adentramos en la emblemática quebrada de Humahuaca. Estamos en una parada técnica a 20 minutos de Purmamarca. Salimos muy temprano, no pudimos desayunar. Yo no desayuné. Entonces estoy tomando un cafecito con leche. Raúl se está tomando un té de coca. Ahí tenemos 15 minutos acá. Son 8:20. Ahora entramos un poco. Un mercado. Ahora cuando salgamos vamos a pasar y vamos a mostrar. Y bueno, nada, seguiremos viaje. Buen viaje. En el mercado donde hicimos una breve parada, pasamos solo unos minutos. Allí pueden encontrar artesanías elaboradas por las comunidades locales, en un espacio que también cuenta con cafetería y baños, ideal para una pausa en el camino. Nuestra idea era continuar hacia la localidad de Purmamarca, luego de visitar las Salinas Grandes. La primera vez que recorrimos esta zona, hicimos lo que hace la mayoría, unas horas en Purmamarca sin quedarnos a dormir. Pero ya en aquella ocasión nos dimos cuenta de que este lugar merecía al menos una estadía de 24 horas. En esta segunda visita decidimos hacerlo realidad. La quebrada de Humahuaca es una de las formaciones más emblemáticas del norte argentino. En 2003 fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y no es difícil entender por qué. Para quienes no lo saben, una quebrada es un valle estrecho donde suele correr un río o arroyo flanqueado por montañas o formaciones rocosas. Su origen puede deberse al movimiento de las placas tectónicas o a la erosión provocada por el agua, procesos que por supuesto ocurren a lo largo de miles o incluso millones de años. En el caso de la quebrada de Humahuaca, se extiende a lo largo de 155 kilómetros de norte a sur y es atravesada por el Río Grande, que recorre toda su longitud. Hicimos una nueva parada, esta vez a un costado de la ruta nacional número 52. Justo del otro lado se encuentra Purmamarca y desde aquí se puede apreciar el famoso Cerro de los 7 Colores. Los tours suelen detenerse en este punto para que los viajeros puedan sacar fotos con esa vista tan característica. Después de visitar las Salinas Grandes, normalmente se da un par de horas libres para que la gente almuerce y recorra un poco el pueblo. En nuestro caso, la idea era aprovechar ese momento para quedarnos a pasar la noche en Purmamarca, pero eso ya lo contaremos en otro video. A pocos kilómetros de Purmamarca, y siempre por la ruta nacional número 52, el camino comienza a volverse más sinuoso, zigzagueante y empinado. Estamos entrando en la famosa Cuesta del Lipam. Si vieron nuestro video sobre Cachi, en la provincia de Salta, seguramente recuerdan la Cuesta del Obispo. Bueno, esta cuesta es algo similar, pero en Jujuy. Si no lo vieron, les dejamos el enlace en los comentarios para que puedan verlo.
La cuesta del Lipán comienza en Purmamarca, a 2.206 metros sobre el nivel del mar, y asciende hasta el punto más alto, el Abra de Potrerillos, a 4.170 metros de altitud. En ese lugar se encuentra un monolito o mojón muy visitado por los viajeros y perfecto para una foto de recuerdo. Eso sí, acá se siente la altura, así que es importante caminar despacio y tomar precauciones, ya que el aire contiene menos oxígeno y si no tenemos cuidado puede aparecer el famoso mal de altura o apunamiento. A Raúl, por ejemplo, le pasó algo similar cuando hicimos el recorrido en el tren de las nubes. También les dejamos ese video en los comentarios. Después de pasar el Abra de Potrerillos, comenzamos el descenso rumbo a las Salinas Grandes. En el camino hay algo que llama mucho la atención, una formación rocosa que dependiendo de dónde se la mire, puede parecer un león durmiendo o una tortuga. Es uno de esos detalles del paisaje que sorprenden y que vale la pena buscar mientras se avanza por la ruta. A pocos kilómetros antes de llegar a las salinas, atravesamos una pequeña localidad llamada Saladillo. Las casas, de un tono ocre que se mezclan con el color de la tierra, casi se camuflan con el paisaje. Lo que realmente destaca a la distancia es una pequeña capilla blanca con su modesto campanario que resalta en medio del tono árido y terroso. Un detalle simple, pero muy pintoresco en el camino. Finalmente llegamos a nuestro destino. Al bajar del micro nos recibió un inmenso desierto blanco, las Salinas Grandes. Bueno, ¿dónde estamos? Estamos en las Salinas Grandes del lado de Jujuy. Tienen millones de años. Vamos a caminar un poquito por acá. En este lugar, la sal se extrae mediante un proceso de evaporación a cielo abierto, aprovechando el sol y el clima seco de la puna. Pero esta no es la única forma de obtener sal. También existe la extracción subterránea, excavando el suelo. En otro viaje, cuando visitamos Cracovia, en Polonia, conocimos una mina de sal que hoy funciona como atractivo turístico. Es un método muy diferente, pero igual de fascinante. Pronto podrán verlo en un nuevo video. Sal, un piso salado. La excursión nos llevó hasta la entrada de las salinas, donde es necesario abonar un ticket de ingreso. Es importante tener en cuenta que este costo no está incluido en el precio de los paseos contratados, así que conviene llevar algo de efectivo. El blanco intenso de la sal, combinado con el celeste casi azul del agua en los piletones, le da a este lugar un aire mágico casi irreal. El origen de este desierto blanco se remonta a millones de años atrás, cuando las erupciones volcánicas en la zona comenzaron a aportar agua cargada de minerales y altas concentraciones de sal. Con el paso del tiempo, esa agua se fue evaporando lentamente y lo que quedó fue esta inmensa planicie salina. Mucha sal, todo plano. Estas son las Salinas Grandes. De al lado, jujeño. Y acá, estos piletones, como le dicen, acá lo que se hace es hacer este agujero. Esto se llena de agua, se deja que el agua se evapore. Eso más o menos tarda un año. Y al final, lo que se obtiene es la sal pura. Eso se recoge y se lleva a lo que es el proceso productivo. Eso se procesa y al final se obtiene la sal para poder consumir, tanto humanos como animales. Decía el guía, que es nuestro chofer también, que los animales también se les da esta sal. ¿Por qué? Porque cuando consumen los animales la sal, están consumiendo los minerales y eso, bueno, es bueno para el ganado.
¡Uy! No apto para hipertensos. Mamita querida. Bueno, es como agarrar un poco de sal y metértela en la boca. Así que si alguien tiene algún afta, algún sapito, se hace un buche y se va como nuevo. Se siente acá la falta de oxígeno, pero sí, se siente. Una de las cosas más intrigantes son estas figuras geométricas en el suelo. Parecen sacadas de un panal de abejas. A simple vista, se asemejan a pequeños hexágonos que se repiten una y otra vez por toda la superficie. ¿Pero a qué se debe? Durante el día, el sol calienta la superficie salina y por la noche las temperaturas descienden bruscamente. Este contraste térmico hace que la sal se agriete, pero lo interesante es que esas grietas no son aleatorias, adoptan una forma altamente eficiente que permite cubrir toda la superficie sin dejar huecos entre una figura y otra. ¿Cuál es esa forma perfecta? El hexágono. Vamos a sacarnos una foto. Después ves y todo el mundo tiene la misma foto. Como esos que contratas al fotógrafo y te hacen poner así, así. ¿Cómo? Así, así, así. No. Te vas a sacar una foto en las pirámides y están todos así, agarrando la pirámide de la puntita. ¿Y en Pisa? O la torre de Pisa, sí. Sosteniendo la torre y todo el mundo con la misma foto. No. Los niños te la llevo, pero la gente grande maduremos. Estos banquitos y esas mesitas que están abajo de ese quinchito están hechos de ladrillos de sal. ¿Estás afónico o estás sin aire? Estoy afónico, con poco aire. Bueno, entonces no hables. Bueno, Está buenísimo. vamos a comer. Es como una torta frita rellena de jamón y queso. Tiene el olor a la torta frita, pero no está... Pero está hecha a leña, tipo a la parrilla, con carbón. No me acuerdo. Es donde le hacen las ofrendas a la Pachamama, que fue anteayer. Ahí veo una tapita de... Claro, porque se le ofrece chicha, caña con ruda, se le ofrece coca. Ahí hay unas hojas de coca. Se prenden cigarrillos, también se tiran. Ahí están los cigarros. Y se sauna. Se limpian las casas, se quema la basura, hay que limpiar toda la casa y quemar la basura. Y se prenden saumerios como para limpiar las energías. Se le agradece a la Pachamama, que es como la diosa, por decirlo de una manera, de la tierra. Se le agradece por los cultivos, se le pide por la tierra, porque le dé... Por la salud de los Por animales. la salud de los animales y de la tierra, porque sea un buen año de cosecha. Se agradece por el año anterior si fue bueno. A ver, ponerlo más al sol para que se vea bien. Se le pide permiso a la Pachamama, se la saluda, se le dice buen día, buenas tardes, buenas noches. El día es el 1 de agosto. Los rituales se hacen durante todo el mes. En esta zona, uno de los souvenirs más típicos que compran los turistas es una pequeña llama tallada en sal. La primera vez que visitamos las salinas, nosotros también nos llevamos una, por supuesto. Vivimos en Montevideo, donde el clima es mucho más húmedo que en La Puna. Con el tiempo, la llama empezó a derretirse poco a poco, hasta que finalmente tuvimos que tirarla. Así que si piensan llevarse una como recuerdo, tengan en cuenta que es un recuerdo hermoso, pero muy frágil. Hay pocos puestos
Incluso se venden gafas de sol. Acá es importante venir con lentes de sol porque... Gorro quizás no tanto, no está tan fuerte el sol hoy, pero... Los lentes... Nosotros los compramos, yo los compré porque me olvidé, pero no está tan fuerte el sol. Pero los lentes, yo intenté sacármelos y mirar y imposible. Es muy importante venir preparado para este lugar. Ropa que cubra la piel, gorro, gafas de sol y, si es posible, protector solar. Entre los rayos del sol que caen directos y el reflejo intenso en el suelo blanco, es muy fácil terminar con la piel quemada sin darse cuenta. El paseo para nosotros llegaba a su fin. Como mencionamos antes, la excursión que contratamos partía desde la ciudad de Salta, llegaba hasta las Salinas Grandes y luego regresaba haciendo una parada de algunas horas en Purmamarca. Sin embargo, en nuestro caso, ya habíamos decidido quedarnos a pasar la noche en Purmamarca. Así que mientras el resto del grupo emprendía el regreso, nosotros nos preparábamos para seguir disfrutando de un hermoso rincón del norte argentino. Purmamarca es uno de los pueblos más conocidos y visitados del norte argentino, ubicado en plena quebrada de Humahuaca. Durante nuestra recorrida por la región, decidimos quedarnos una noche en este lugar mágico, a los pies del imponente Cerro de los Siete Colores. Los invitamos a ver el video donde compartimos nuestra experiencia en Purmamarca. Lo pueden encontrar en los comentarios y también al final de este video. Las Salinas son un paseo obligado en la visita al norte argentino. Es de los salares más grandes y conocidos de la región y realmente es algo muy interesante, algo distinto y que sin dudas se va a quedar grabado en nuestras memorias. Gracias por ver nuestro video. Nos vemos en la próxima.